lo que vamos a hablar acerca de este personaje, tú y yo lo vivimos constantemente. Tú y yo lo vivimos constantemente. Y es muy importante que entendamos por qué Jesús, lo vamos a ver más adelante, decide tener una conversación personal con este personaje Tomás. Hace 8 días el mensaje fue un mensaje confrontativo, ¿verdad que sí? Retador, desafiante. Yo espero que, ¿cuántos el mensaje de hace 8 días los confrontó en algo? Sí, ¿verdad? Bueno, el mensaje del día de hoy trae una connotación diferente, es algo para que te genere esperanza, ánimo y para que confirmes una vez más qué grande es el amor que Cristo tiene por nosotros. Entonces, voy a estar leyendo algunos versículos de una historia que está en el Nuevo Testamento que tiene que ver con este personaje Tomás, y quiero comenzar dando un poco de contexto. En el punto de la historia que vamos a ver más adelante, Jesús ya había resucitado, murió, pero ya había resucitado al tercer día, ¿verdad? Entonces Jesús se aparece a un grupo de mujeres, ya resucitado, él se aparece primero a un grupo de mujeres. ¿Por qué a las mujeres? No sé, pero las mujeres tienen algo interesante, importante, que Jesús decidió primero aparecerse a un grupo de mujeres y después se aparece a sus discípulos. ¿A sus cuántos? No. Porque Judas ya le había caminado, así es. Ya le había bailado con la más fea. Entonces, pero escucha, pero Jesús, después de aparecerse a sus discípulos, tiene un momento específico con un discípulo. Digo, un momento, ¿sí? Este discípulo es aquel que cuando tú y yo escuchamos su nombre, ¿qué es lo primero que pensamos? De Tomás. ¿Qué te viene a la mente con el nombre Tomás? ¿Cómo? Incrédulo. ¿Sí? ¿Sí se te viene esto a la mente cuando escuchas Tomás? De hecho, a lo mejor hasta te han dicho, ay, ¿por qué eres como Tomás? Nunca crees nada, ¿verdad? O a lo mejor tú le has dicho, no seas como Tomás, porque esa es la etiqueta que el ser humano, no Jesús, el ser humano le puso a Tomás. Tal vez por eso este nombre no es muy común, tal vez en nuestra cultura al menos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense bien, vamos a empezar con el primer versículo, que está en Juan 20, versículo 24. Dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo. ¿Cuántos sabían que Tomás tenía un gemelo? ¿No sabías? Bueno, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Escucha, Jesús resucita, se aparece primero a las mujeres y después se aparece, no a 11, se aparece a 10. ¿Por qué? Porque dice aquí que al que apodaban el gemelo no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ahora, imagínate, Jesús resucita y se presenta por primera vez resucitado. Imagínate que estoy ahí y tú no estés ahí. Bueno, ellos le contaron, o sea, el resto. Hemos visto al Señor. Eso le contaron a Tomás. Piensa un poquito en la historia, porque la Biblia no especifica, no sé, pero piensa. Jesús aparece a 10. Después no está Tomás, pero los discípulos después se encuentran con Tomás y le dicen, ¡hey, Tomás, qué onda! ¿Cómo que no llegaste?
hemos visto al Señor resucitado. Y dice, pero él respondió, pues no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Tomás se había perdido de un momento único en la historia. ¿Por qué no estuvo Tomás ahí? Yo no sé. A lo mejor no se levantó temprano ese día, se le olvidó, no sé, no lo agendó, pero yo creo que Tomás no estuvo porque simplemente Tomás no creía mucho que Jesús iba a resucitar. Tal vez así que él dice, bueno, pues a menos que vea las heridas, entonces no. Los otros discípulos trataban de convencer a Tomás, pero Tomás dice, a menos que vea las heridas. Escucha, los discípulos dicen, Tomás, hemos visto al Señor. Tomás, estuvo increíble. Así como dijo Jesús, así está, y lo vimos. Tomás, te la perdiste, ¿qué onda? Porque hubieras estado aquí, Tomás. Pero Tomás dice, pues a menos que vea las heridas, ustedes me pueden decir que estuvo, pero a menos que vea las heridas, no me van a convencer. Y escucha lo que te voy a decir. A veces, lo que las palabras no nos logran convencer, las heridas terminan convenciendo. ¿Te ha pasado? ¿Te acuerdas de chiquito, de chiquita, cuando tu mamá te decía, no te subas ahí porque te vas a caer? Mira, está muy frágil, no te subas. Y si te caes, te vas a lastimar. Mi mamá, qué exagerada. Y nos subíamos y lo que las palabras no convencen muchas veces, las heridas sí, y no nos volvimos a subir, ¿verdad? Ay, creo que mi mamá sí tenía razón, ya no me voy a volver a subir. Lo que las palabras muchas veces no logran convencernos, las heridas sí. Pero no es el plan de Dios. ¿Por qué esperar a tener una herida para convencernos de algo? Bueno, Tomás dijo, a menos que vea las heridas, entonces me voy a convencer de que Jesús realmente resucitó y estuvo con usted. Ahora, en este caso en específico, Tomás, fíjate qué bendición, Tomás no tuvo que aprender por sus propias heridas, sino por las heridas de Jesús. Porque es una bendición que tú y yo aprendamos no por nuestras propias heridas, sino por las heridas de alguien más. Es decir, aprender lo que se le llama en cabeza ajena, ¿verdad? ¿Tú has aprendido por las heridas de alguien más? No más por las tuyas o por... Sí. Mira, yo quiero decirte algo. Cuando tú veas a una persona que falló, que cayó, que la regó, no es para que juzguemos a la persona. Ni digamos, ay, qué bárbaro, ya ni nace. No, podemos aprender de sus heridas. Podemos decir, híjole, estuvo grueso, a ver qué puedo aprender. No, eso no me pasa a mí. Yo estoy aprendiendo en cabeza ajena cómo no se hacen las cosas. Es una gran bendición eso. Si tú, cuando una persona hace algo que trae una herida, subiera una consecuencia, no seas pronto para juzgar, mejor aprende. Mejor di sus heridas. Yo aprendo de eso que lo hizo bien y yo ya no lo voy a hacer porque ya sé lo que pasa, porque lo estoy viendo en esa persona. Eso es lo que estaba pasando con Tomás. A menos que veas sus heridas, no mis heridas, sus heridas. Y te voy a decir algo, qué bendición es que gracias a Cristo, que por sus heridas, dice la Biblia, nosotros somos sanados.
que por lo que Él pasó, nosotros ya no tenemos que pasar por ello. Es decir, Él pagó el precio, Él llevó las heridas para que tú y yo no tengamos que ser heridos. Pero ¿qué sucede? Nosotros de repente le presentamos a Cristo a alguna persona y la persona dice, no, yo eso para mí no. Y yo pienso, ay, si tú supieras que si tú te acercas a Dios, a Cristo, no tienes que pasar por ciertas heridas, porque Jesús ya las pagó por ti. Pero curiosamente las personas dicen, no, yo eso no lo necesito el día de hoy, no, eso no es para mí. Y viven vidas con unas consecuencias tan impresionantes, tan heridos, y yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía? Si Jesús ya había pagado por eso, lo único que tenías que hacer era acercarte y aprender en cabeza ajena. Jesús te enseñó cuál es el camino para que precisamente tú no tengas que vivir esas heridas, pasar por esas heridas. Seguimos leyendo. 8 días después, dice, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. ¿Cuántos días después de la primera vez? 8 días después, dice, y esa vez Tomás ya se encontraba con ellos. O sea, me imagino que Tomás pensó, ahora sí ya no me la pierdo, ahora sí ya no me quedo dormido, ahora sí voy a estar presente. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Okay. 8 días después, Tomás dice que ya, ahora sí, se presentó. ¿Por qué? Porque había perdido una oportunidad antes. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces tú y yo hemos pensado que ya nos perdimos ciertas oportunidades en nuestra vida? ¿Alguien aquí ha llegado a pensar dice, esta ya me la perdí? No hice caso, no aprendí, simplemente no lo quise y ¿sabes qué? Esa oportunidad ya la perdí. Por una mala decisión, por un error, pero yo lo que te quiero decir es que tú y yo debemos de aprender que hay oportunidades que no podemos dejar pasar, pero si aún así fuera, yo te voy a demostrar que hay oportunidades que aunque pensamos que ya se fueron, Dios las vuelve a traer de nuevo. Así que yo no sé a quién yo le voy a estar hablando el día de hoy, pero si tú piensas que hay una oportunidad que ya pasó, porque la dejaste pasar, porque no fuiste lo sabio para verla y tomarla, o porque tomaste una decisión equivocada o un error, hoy Dios te quiere decir que Él puede volverte a dar esa oportunidad en tu vida. Y te lo voy a demostrar con la vida de Tomás. La historia de Tomás nos revela, escucha, que a través de la duda podemos encontrar una fe verdadera. ¿Cuántas personas aquí han dudado? Aún como seguidores de Jesucristo, dudamos. Bueno, pues la historia de Tomás nos revela que a través de la duda podemos encontrar una fe verdadera. Tomás se presentó 8 días después. Él no había visto todavía a Jesús, pero por si las dudas, él se presentó. Yo me imagino a Tomás diciendo, pues eso dicen ellos, pero bueno, déjame, por si las dudas, déjame presente. Porque él todavía no veía a Jesús, él seguía dudando. Por si las dudas, me presento. Mira, yo lo que te quiero decir es que tú y yo debemos de acercarnos a Dios con todo y dudas. Aunque tengas dudas, acércate a Dios. Es más, por si las dudas. Acércate a Dios. Eso hizo Tomás. Él seguía con su misma postura, pero dice el versículo que 8 días después ya estaba ahí. ¿Te ha pasado que estás en oración y de repente tu mente dice,
¿Será que Dios me está escuchando? ¿Sí? O sea, como que estamos dudando, ¿no? ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Tienes dudas? Es más, ¿te ha pasado que un domingo dudaste de venir aquí? ¿Iré hoy a herencia total? Es más, ¿seguiré yendo a herencia total? ¿Seguiré en este camino? Tengo mis dudas. Es más, mi situación va a cambiar. Ahí el pastor me dice que sí puede cambiar, pero yo tengo mis dudas. Mira, yo no sé si tengo que decir esto, pero yo mismo como pastor, hay domingos que me he presentado aquí con dudas, ¿eh? ¿Será que tengo que estar pastoreando? Pero aquí estoy con todas mis dudas. Aquí estoy con todas mis dudas. Dice el versículo que Jesús en medio de ellos les dijo, la paz sea con ustedes. Entonces, yo te decía que Tomás perdón, yo te decía que muchas veces tú y yo pensamos, ¿será que Dios me está escuchando? No sabes cuántas veces yo he pensado, ¿será que Dios sí me está escuchando? Porque hay veces que tú estás orando y sí o no, pareciera que tus oraciones no pasan del techo. Dices, no, hombre, mis oraciones están rebotando. Aquí se quedan. ¿Por qué? Porque pasan los días, pasan los meses y dices, y yo no veo respuesta. ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será? Entonces, mira, yo te quiero preguntar algo. ¿Cuántos tienen un smartphone? A ver, levanta tu smartphone, por favor. Levanta tu smartphone, levántalo. Todos. Si está guardado, sácalo. Y quiero ver sus smartphones. Todos arriba, hasta que todos estén arriba. Tu smartphone, por favor. Ok, gracias. Pregunta, ¿tú crees que tu smartphone te escucha? ¡Wow! ¿Tienes más fe en un celular que en Dios? Cayeron en la trampa. Y te voy a decir algo, tu smartphone te escucha. Te escucha. Tú estás hablando con un grupo de personas y estás hablando de a dónde vas a viajar y sí o no, a las horas empiezas a meterte en redes y te empiezan a aparecer el Airbnb y que ve acá y oferta acá. Estás hablando con un grupo de personas de quiero bajar de peso, quiero ponerme fit, quiero ir a un gimnasio y te empiezan a llegar videos de coaches fitness, de dietas. Tu smartphone te escucha. Y yo te pregunté, ¿tú crees que te escucha? Y todos dijeron, convencidísimo, sí. Pero si yo pregunto, ¿y tú crees que Dios te escucha? A veces. Depende. Tienes más fe en tu smartphone que en Dios. Y yo quiero decirte, bueno. ¿Sí tiene pila? A lo mejor acá mira, no está conectado. ¿Sí? Ahí está. Y quiero decirte lo siguiente. Este smartphone es tecnología que le inventó el hombre. Y tiene cierta tecnología para que cuando te escuche, hay un código, no sé cómo se le llama, empieza a mandarte información según lo que hablas. Según lo que hablas. De hecho, está comprobado
Los políticos cuando tienen sus reuniones dicen, saquen los celulares. En este cuarto no puede haber celulares, porque los contrarios pueden escuchar. ¿Qué pasa? Nosotros conocimos un político que decía, cuando hay junta, fuera los celulares, porque los pueden escuchar. La tecnología está para esto. Pero la tecnología la inventó el hombre, pero Dios creó al hombre que creó la tecnología. Entonces, si tú y yo tenemos fe que un celular nos puede escuchar, ¿por qué nos cuesta trabajo creer que Dios nos puede escuchar? Tomás dijo, no creeré a menos que vea las heridas. Ahora, cuando Tomás le dijo esto a sus discípulos, a sus compañeros, los otros discípulos, ¿Jesús estaba ahí? No. Jesús ya había estado en esa reunión, se fue no sé a dónde, se quedaron los discípulos, llega Tomás, le dice, Tomás, ¿no estuviste, hijo? Y Tomás dice, pues yo no creo a menos que vea las heridas de Jesús. Jesús no estaba allí. Pero 8 días después, dice el versículo, que Tomás ahora sí estaba allí y Jesús, dice, estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Se volvió a presentar Jesús. Y ahora el siguiente versículo, fíjate lo que dice. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en medio de mi costado, ya no seas incrédulo, hombre. Escucha. Jesús primero tuvo una reunión grupal con sus discípulos, pero esta segunda vez que se presenta, él ve a Tomás. Jesús dice, Tomás, ahora sí estuvo, ven Tomás para acá, necesito hablar contigo. Es decir, Jesús ya no tuvo una reunión grupal, ahora lo convirtió en algo personal con Tomás. Porque escucha, una cosa es que Jesús esté en una reunión grupal como estamos aquí, pero otra cosa es que Jesús se presente a ti de manera personal y comience a tener una conversación contigo solamente. Entonces Jesús agarra a Tomás y le dice, ven para acá. Y Jesús le dice aquello que Tomás dijo, pero que Jesús no estaba cuando Tomás lo dijo. Y Jesús le dice, a ver, pon tu dedo, mira mis manos, mete tu mano en la herida. ¿Cómo supo Jesús si él no estuvo en esa reunión cuando Tomás lo dijo? ¿Sabes por qué? Porque Jesús escucha. Aún cuando tú piensas que él no está ahí, él está ahí y te escucha. Él está ahí y te escucha. Por eso le dice, no seas incrédulo. Cree. Entonces, cuando tú sientes que Jesús no está allí, que Dios no está allí, no porque tú sientas que no está, quiere decir que no está. No porque tú sientas que tus oraciones están pegando en el techo, quiere decir que Dios no te está escuchando. No porque no veas la respuesta a tus oraciones, quiere decir que Dios no te está escuchando. No porque se tarde la respuesta, quiere decir que Dios no te ha escuchado. Jesús tardó 8 días en aparecerse nuevamente. Y 8 días después le dijo, Tomás, escuché tu conversación. ¿No crees? Toca. Ve mis heridas. Mira, Jesús no solamente escucha tus palabras, Jesús también escucha tus gemidos. ¿Cómo mis gemidos? ¿Has llorado en la presencia de Él? Y no has dicho palabra, porque tal vez no hay caso de decir palabras. No puedes. Estás quebrado. Estás quebrada. Estás decepcionado. Estás desanimado. Dices, no tengo palabras que decir. Pero hay un llanto. Hay un gemido. ¿Cuántos han gemido en la presencia de Dios? También Él ve y escucha nuestros gemidos. Entonces Jesús le dice a Tomás, pon tu dedo. Pon tu dedo. Ahora, yo quiero decirte algo, es que el timing de Jesús es perfecto. Aun cuando Tomás llegó tarde y se perdió la primera oportunidad, Jesús se presentó
delante de Él de forma personal. A ver, aquí estoy nuevamente. Tomás, no estuviste en la primera grupal, pero ven, quiero hablar contigo en persona. Escuché lo que les dijiste a tus compañeros. A veces pensamos, ya se me fue la vida. Sobre todo los que ya tenemos ciertos años recorridos. ¿Cuántos aquí hemos pensado, ya se me fue la vida para esto? Ya se me fue la vida. No la aproveché. Ya no tengo ni las fuerzas. Eso era en otra etapa. Pero el hecho de que aún no ha pasado lo que tú has orado a Dios, no quiere decir que Dios no te escuchado. El hecho de que tal vez tú no te presentaste a la fiesta, por así decirlo, a ese gran evento y te la perdiste, no quiere decir que no haya una oportunidad más para ti. Por si tú pensabas, ya se me fue la vida. Dios tiene una línea de tiempo que es diferente a la de nosotros. Tú tienes una línea de tiempo humanamente aquí en la tierra, pero Dios tiene una línea de tiempo diferente a la de nosotros. Tú puedes pensar, ya se me fue la vida, ya no es mi momento, ya no es mi etapa. Y Dios puede llegar y decirte, lo que no has entendido es que apenas comienza la verdadera vida para ti. Si me puedes poner la siguiente imagen, por favor. Dice, dice Jesús nunca llega tarde. Él esperó 8 días más para poder estar frente a Tomás. ¿Quieres que te explique qué significa esto? Jesús, después de resucitar, estuvo aproximadamente 40 días más aquí en la tierra antes de regresar y ascender al Padre. Aproximadamente 40 días. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Dentro de esos 40 días hubo 8 días que Jesús tuvo que esperar para poderse presentar a Tomás. Jesús se pudo haber ido en 30 días, 32 días. Pero ¿sabes qué pasó? Jesús tuvo que mover la línea del tiempo en la vida de Tomás para que Tomás no se perdiera la oportunidad. No sé si tú lo has visto de esa manera. ¿O los estoy haciendo bolas? O sea, Jesús tenía un tiempo para irse después de resucitar. Pero resulta que Tomasito, no se presentó a la reunión. Y todos aquí pudiéramos pensar, pues él se la perdió por bruto, por irresponsable. Pero es que Jesús no piensa igual. Jesús dijo, sí se la perdió. Y yo me tenía que ir tal fecha, pero por causa de mi amor que tengo para Tomás, me voy a esperar 8 días más. Y no solo me voy a volver a presentar, sino me voy a presentar de forma personal. Al incrédulo. Al incrédulo. Fíjate, Jesús esperó 8 días más por un incrédulo. Qué tremendo, ¿verdad? Y a veces tú dudas, tú que eres creyente, tú dudas si Jesús te está escuchando, si Jesús tendrá algo bueno para ti, si Jesús te seguirá amando. Si Jesús esperó 8 días por el incrédulo, ¿tú crees que no lo va a hacer por ti? Ahora sí la siguiente imagen, por favor. ¿Qué significa el nombre de Tomás? El nombre de Tomás significa gemelo. Tú lo puedes googlear y el nombre de Tomás literal significa gemelo. ¿Tú sabías que ese es el significado de Tomás? Entonces, cuando tú a una persona le estás diciendo su nombre, ¡hey Tomás! Tú le estás diciendo, ¡hey gemelo! ¡Hey gemelo! ¿Y qué es un gemelo?
¿Qué es un gemelo? Fíjate lo que dice el significado aquí de gemelo. Es una persona que nace resultado de un parto doble. Resultado de un parto doble. Eso es un gemelo. Cuando un solo vientre tiene dos personas, es un parto doble. Y dice que eso es un gemelo. Entonces yo quiero decirte algo. Tú y yo, si somos seguidores de Jesucristo, nacidos de nuevo, tú y yo tenemos un gemelo. ¿Sabías? ¿Cuántos saben que tienen un gemelo? Escucha bien. Parto doble. El que naciste de carne y sangre del vientre de tu madre, y cuando naciste de espíritu y agua de parte de Dios. Parto doble. Entonces tú tienes un gemelo y yo tengo un gemelo. No es casualidad que Jesús haya elegido a una persona que se llamaba Tomás, que significa gemelo. Fíjate lo que dice Juan 3. Jesús le respondió, esto está hablando con Nicodemo, dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Y qué quieres decirle? Dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Él se refería al parto de carne y sangre, y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Lo que le estaba diciendo Jesús es que ustedes no entienden. Hay dos partos, el parto natural de carne y sangre y el parto que viene del parto que viene de alto, que es de agua y espíritu. Por lo tanto, tú y yo hemos nacido dos veces. Y si nacimos dos veces es porque es un parto doble, y si es un parto doble es porque somos gemelos. Tenemos un gemelo. El gemelo carnal y el gemelo espiritual. El hombre carnal y el hombre espiritual. Siguiente versículo. Sigue la conversación de Tomás con Jesús y Tomás dice, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Después de que Jesús le dijo, hey, mete las manos, las heridas, aquí estoy. Tomás dice, mi Señor y mi Dios. En ese momento, escucha, se presentaron los dos Tomás. Primero, el Tomás incrédulo, el que nació de carne y sangre, pero después el Tomás que nació de agua y espíritu. El Tomás de carne y sangre dijo, no creo hasta que vea las heridas, pero el Tomás que nació de sangre y de agua y espíritu dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Sabes qué? Nadie hasta ese momento había llamado a Jesucristo su Dios. Nadie. Le habían llamado Señor, le habían llamado Rabí, que significa maestro. Pedro le había dicho, tú eres el Hijo de Dios. Pero Pedro no le dijo, tú eres mi Dios. La primera persona que a Jesucristo, no a Dios Padre, a Jesús le dijo, uy, Dios, fue el incrédulo. Pero en la faceta de gemelo. Eres mi Señor y mi Dios. Y mi Dios. Entonces, en ese momento, esa declaración ya no la hizo Tomás, el incrédulo, el que nació de carne y sangre. La hizo el Tomás que nació de agua y espíritu. La hizo su gemelo. Esa declaración. Entonces, ¿no te parece interesante que el último de los discípulos que llegó al evento fue quien hizo una de las confesiones más importantes? Declarar a Jesús como su Dios. El que llegó al último. Tú dices, no hombre, eso lo tuvo que haber dicho Pedro, porque Pedro siempre estuvo ahí, enseñaba su vida por Jesús. No. Fue el que llegó al último, fue el que dudaba. Pero ese que dudaba fue el que terminó haciendo la declaración que ningún discípulo ni otra persona había hecho acerca de Jesús. Tú eres no solo mi Señor, sino eres mío.
el que se había perdido la oportunidad. Así que si tú piensas, yo ya perdí la oportunidad, quiero decirte, quien está pensando eso es tu yo de carne y sangre. Pero tu yo de espíritu y agua debe de entender que siempre hay una oportunidad, 8 días después o el tiempo que sea necesario. Pero Jesús se va a presentar aunque tú y yo no hayamos aprovechado la oportunidad. Y yo no sé si esto de verdad a ti no te emociona, pero cuando yo estaba preparando esto y no me estaba hablando, yo dije, gracias Dios, porque no sabes en cuántas cosas yo pienso que ya se me fue el tiempo. No la aproveché. No quise. Y me siento mal. No te creí cuando debí de haberte creído. Y apenas te estoy creyendo. Pero Dios me estaba diciendo, ay, ya Tomás, me esperé 8 días antes de partir para presentarme delante de él. ¿Por qué piensas que tú ya se te fue la vida? Lo que pasa es que no sabes que tienes un gemelo. Entonces yo quiero decirte, puedes estar en tu momento más bajo el día de hoy, o puedes tener un pasado, puedes ser tu peor versión en este momento, pero Jesús te recuerda, tienes un gemelo. Tienes un gemelo. La versión de sangre y carne es una cosa, pero la versión de agua y espíritu es otra. Tenemos que voltear a ver nuestro gemelo que ha sido redimido por nuestra sangre, por la sangre de Cristo, perdón. Dice 2 Corintios 12:10. Es por esto que me deleito en mis debilidades. Aquí habla el apóstol Pablo. Y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Escucha, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no había cambiado. Pablo entendió lo del gemelo. Pablo dice, sí, en mi carne y mi sangre soy débil, me insultan, me privan, me persiguen, estoy en dificultad, sufro por Cristo. Pero es que cuando soy débil en mi carne y en mi sangre, en agua y espíritu, soy fuerte. Pablo lo entendió. Yo tengo un hombre que es débil, pero tengo un gemelo que en Cristo. Por eso decía Pablo, me deleito, porque él veía su humanidad, dice, sí, mi humanidad es de debilidad, pero mi nuevo yo es fuerte, entonces se cumple lo que dice la Escritura, dije el débil, fuerte soy, dije el pobre, rico soy. Dije al enfermo, sano soy, el atado, libre soy, el triste, alegre soy. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo que nos ha redimido y nos ha hecho nacer de nuevo. Y entonces tú y yo tenemos que voltear constantemente a ver a nuestro gemelo. Por eso, ¿sabes qué? Es que mira, todo parte de la Biblia. Hay corrientes donde te dicen, tú ponte enfrente de un espejo y comienza a hablar positivo sobre ti, y di que eres un campeón, y di que eres un ganador, y di que tú puedes. Es lo que está diciendo la Biblia. Ponte en el espejo, ¿qué ves en el espejo? Un gemelo. Pero es que esto va más allá del pensamiento positivo solamente. Es que yo me pongo en un espejo y yo en el espejo me veo a mí, pero digo, no, pero es que ese no es el Alain de carne y sangre, ese es el Alain que ha nacido del espíritu y de agua. Entonces, porque yo pienso que no puedo, pero no, yo sí puedo porque yo tengo un gemelo y ese gemelo todo lo puedo en Cristo. Regresamos al versículo 26. Ese. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Ahora vamos a la siguiente parte. Dice, las puertas, ¿cómo estaban? ¿Cerradas? Bien cerradas. Pero de pronto, igual que antes, o sea, 8 días antes,
Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. ¿Cómo estaban las puertas? Bien cerradas. ¿Y eso fue problema para que Jesús se presentara? No fue problema. Es que Jesús no tiene problema con puertas cerradas. Tú y yo sí, tenemos problemas. Pero Jesús no. Dice, estaban bien cerradas. ¿Tú crees que Jesús, que una piedra fuera de su tumba, que yo no sé cuánto pesaba, no lo pudo detener, no la puede detener una puerta cerrada? A veces las puertas están cerradas para nosotros en nuestra humanidad. Y dices, no, ya no se puede. ¿Qué? Si la piedra en la tumba no pudo detener a Jesús, esa puerta cerrada, ¿no va a detener en tu vida? Ahí lo dice. Puertas cerradas. Y Jesús se puso en medio de ellos. ¿Y qué les dijo? Tranquilos, paz. Tranquilo, paz. ¿Sabes qué te está diciendo hoy Jesús? Hay una puerta cerrada en tu vida. Tranquilo, paz. Yo soy Jesús. Yo soy experto en abrir puertas. Con puertas sin puertas, yo ahí me voy a presentar. Tengan paz. Entonces Tomás dijo: mi Señor y mi Dios. Y mira, esta es una parte muy importante, ya estoy terminando. Dios quiere llevarte al punto de conocerle personalmente. Mi Señor y mi Dios, dijo Tomás, y mi Dios. Es que ese es el propósito, que Jesús quiere llevarte a que le conozcas personalmente. Que sea tu Dios, y no solo el Dios de tus pastores, el Dios que tus padres te enseñaron, el Dios que la cultura y la sociedad te enseñó, sino que sea tú. No estoy diciendo que aquí te enseñamos un Dios que no es, no. Lo que estoy diciendo es que el Dios que tú has visto manifestado en nosotros como pastores o en algunos de ustedes es el mismo Dios que quiere manifestarse, pero de manera personal. Que tú no digas, ay, sí, el Dios de los pastores, sí, les ayudó en esto, hizo esto por ellos, y también en aquella persona, ay, qué Dios tan grande, no, lo que quiere. Es decir, lo mismo que yo hice con ellos, lo quiero hacer de manera personal contigo. Por eso Jesús, cuando se presentó nuevamente ante los 11, separó a Tomás y dijo: ven, esto no es un tema grupal, esto es un tema personal. Tú dijiste, no creeré hasta que vea las heridas, y yo te escuché. Ven, Tomás. No importa si llegaste 8 días después, no importa tus dudas, Tomás, no importa tu incredulidad, yo te sigo amando, sigue siendo mi discípulo, mi propósito no ha cambiado para tu vida. Toca, soy yo. En ese momento Tomás dijo: ya no eres el Jesús que el resto de compañeros seguía. Ya no eres el Jesús que los enfermos experimentaron su sanidad. Ya no eres el Jesús que limpió para los leprosos, ese Jesús. Ahora eres mi Jesús. Ahora eres mi Jesús. Tal vez Tomás fue testigo de muchos milagros que Jesús hizo en la vida de las personas, pero él no había experimentado un milagro en él. Tal vez era así que dudaba. Pero cuando Jesús se presenta directamente a él, ahora las dudas se fueron y ahora Tomás dijo: ahora eres mi Jesús también. Ya no el Jesús de todos ellos, eres mi Jesús. Mirad, mis hijos, ellos nacieron en una familia donde ya éramos discípulos de Jesucristo. No fue el caso de su mamá y el mío. Nosotros nacimos en familias donde no se conocía a Dios hasta años después. Pero no porque ellos nacieron en una familia donde Jesús es nuestro Dios, quiere decir que ese Jesús es el Dios de ellos.
Es que esto no es como, te paso la herencia, si yo creo, pues entonces tú tienes que creer. No, es que la oración de su madre y mía, desde que ellos estaban pequeños, es: Dios, que un día, así como tú te presentaste de manera personal a nuestras vidas y nos transformaste, pedimos que un día tú te presentes a ellos. Y que no sea el Dios de mis papás que eran ministros, el Dios que vimos que mis papás profesaban o creían o seguían, sino que ellos puedan decir: es el Dios que se presentó a nosotros mismos directamente. No el Dios de la iglesia de mis papás, herencia total, no, 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 el Dios de David, el Dios de Fernando. Porque no hay mejor cosa que le pueda pasar a un ser humano que pueda experimentar de manera personal a Dios. Todos llevamos un Tomás dentro de nosotros que duda. Todos. ¿Y sabes qué? Esto yo te lo afirmo porque vamos a leer el siguiente versículo y es Jesús. Jesús diciendo lo siguiente. Jesús también dudó. Dice: luego a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, entonces estando en la cruz, y dice: Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes que Jesús dudó? Jesús dudó. En su momento más álgido en su vida, por su mente llegó: ¿será que Dios ya me abandonó? Y no solo pasó por su mente, sino que salió de su boca. El hombre de la plaza Bactani: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te imaginas? ¿Y tú te sientes mal porque dudas de vez en cuando? ¿Tú te sientes mal que porque dudas, entonces Dios, como no tienes fe, no te va a cumplir lo que dice? Porque eres una persona dudosa. No. Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús dudó si Dios, su Padre, seguía con él. Pero fíjate la clave de Jesús. Es que, escucha familia, el problema no es dudar. Porque ven lo que dice Jesús. ¿Qué dice aquí? Jesús seguía reconociendo que había un Dios, con todo y sus dudas. El problema viene cuando nuestras dudas nos hacen creer que Dios ya no existe. Ya no existe. Jesús con todo y dudas dijo: tú sigues siendo mi Dios. Aunque pienso que me has abandonado, tú sigues siendo mi Dios. Cuando una persona piensa que ya no hay Dios, es cuando entonces ya no tiene sentido su vida. Se vale dudar, se vale dudar. No te estoy diciendo que sea un estilo de vida, la duda. Pero cuando estés en un momento donde te acerques a Dios y pienses y tengas dudas y digas: ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que en realidad mi situación va a cambiar? ¿Será que en realidad lo que Dios me ha prometido se va a cumplir? Puedes dudar, pero que nunca se te borre de tu mente: sigue siendo mi Dios. Sigue siendo mi Dios con todo y mis dudas. Y fíjate bien, ¿tú crees que Jesús no escuchó este grito de Jesús? Vamos a ver el siguiente versículo. Dice: entonces Jesús soltó otro fuerte grito. ¿Cuántos han gritado en desesperación a Dios? ¿Cuántos han gritado a Dios? A veces en un tono de reclamo, en un tono de desánimo, de decepción. Dice: Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y escucha, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, ¿cómo? De arriba abajo.
¿Por qué no se rasgó de abajo hacia arriba? ¿Sabes cuánto medía la cortina del templo? 18 metros de alto y 10 centímetros de grosor. ¿Por qué no se rasgó de abajo hacia arriba? Porque si se hubiera rasgado de abajo hacia arriba, hubiera sido el hombre quien la hubiera rasgado. 18 metros. ¿Cómo puedes rasgar una cortina de 18 metros de arriba hacia abajo? Tienes que poner andamios, tienes que poner escaleras para poder empezar a rasgarla. Pero en ese momento no había nada de eso, se rasgó de arriba hacia abajo. Si yo te digo, a ver, rásgame esa pantalla, ¿cómo empiezas a rasgar? Pero cuando Jesús dijo, soltó con fuerte grito y dio su último suspiro, es imposible que pase. Eso no lo puede hacer el ser humano, necesita subirse a algo para poder empezar a rasgarla. Y fíjate lo que dice y comprueba el siguiente versículo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo Renato exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. O sea, cuando la cortina del templo es rasgada de arriba hacia abajo, el romano dice, híjola, este cuate sí era el Hijo de Dios. No era solo un profeta, no era solo un maestro, no era solo un líder, no era solamente una persona que traía un movimiento revolucionario, no. Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Mira, la cortina del templo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Y nadie podía entrar. Nomás una cierta persona y con ciertos protocolos, y esa persona, si algo del protocolo no se había que haya muerto. ¿Qué está diciendo el velo rasgado? Lo que está diciendo es que gracias al sacrificio de Jesucristo, ese velo se rasga para que tú y yo podamos entrar confiadamente a su presencia, al lugar santísimo. Entonces, cuando Jesucristo da su último suspiro, el velo se rasga y ya no hay un impedimento para entrar a la presencia. Ya no necesitas ser un pastor, un sacerdote, ser un ministro. No necesitas vestir cierto tipo de ropa. Ahora lo único que necesitas es meterte y decir, aquí estoy, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Con todo y nuestras dudas. Con todo y nuestras dudas. Así que Tomás no es tan malo como parece encima. Ayudas ahí con la música. Tomás no es tan malo como parece, ¿eh? Tomás el incrédulo. Yo creo que ese es un etiquete equivocado. Tomás tenía dudas, como tú y como yo. Tenemos dudas en ciertos momentos. Pero Jesús decidió esperarlo a pesar de sus dudas. Jesús escuchó sus dudas. A menos que yo vea, a menos que yo meta, Jesús lo escuchó. Y dijo, ¿qué? Yo me tenía que ir antes, pero por tu causa me voy a quedar 8 días más. Y te voy a demostrar de manera personal que yo soy tu Dios, que siempre lo fui, solo que no querías verlo. Solo que no querías verlo. Siempre lo fui. Un discípulo lo negó 3 veces, el otro lo traicionó y este dudó. Imagínate nomás el equipo de Jesús.
Pero Jesús, al que le negó, le dijo, está bien, estás en tu proceso, vas a seguir siendo lo que yo te dije que tú ibas a hacer. No te voy a descartar de mi equipo. Al que dudó, le dijo, está bien, se vale dudar, pero te voy a demostrar quién soy yo y vas a seguir siendo de mi equipo y vas a trastornar tu generación. Y al que lo traicionó, no tuvo chance porque se quitó la vida. Si no, Jesús le hubiera dicho, no hay problema, sigue siendo mi amigo. Ven. Y tú piensas que Jesús ya te descartó porque dudaste, porque la regaste, porque no ves las oraciones contestadas, porque no han llegado en el tiempo que tú querías que llegara la respuesta, porque piensas que ya se te fue la vida, ya estoy grande, no la aproveché, ves que soy un tonto, si lo hubiera aprovechado, pues me lo merezco, no la aproveché. Bueno, Tomás se merecía por no haberse presentado, pero Jesús dice, aunque no lo mereces, te voy a esperar 8 días y te voy a cambiar la vida, ahora sí, en verdad. Ahora sí, en verdad. Puedes cerrar ahí tus ojos.